Have a special, thank you. Oh, the kids have a special. Wait a minute. ¿Lo prendiste? It's okay. Gloria a Dios. Children's Church, come here, please. Right here. Everybody in the front. Thanks. And this is just a small something from the kids to all the moms, dedicated to their moms. Amen. It says, Mom, you always clean my handprints I leave upon the walls. I seem to make a mess of everything because I'm very small. The years will pass so quickly. I'll seem to be growing like you, and all the little prints will go away. And all I can do is smile. Well, surely they will fade away, but I will always be there. So here are special handprints, a memory that you can take true care of. So you'll recall the very day that I, to you, dedicated this Mother's Day. So to all the mothers, a little something. I know that little handprints are sometimes everywhere, and sometimes we see them as a bother because we got to keep cleaning after them. But take a picture, take a photo, remember those little handprints. Because one day, you're going to wish you seen them again. From your children, Happy Mother's Day. Come on, let's say Happy Mother's Day. Ready? 1, 2, 3. Happy Mother's Day. Gloria a Dios. Ahora nuestros niños pueden pasar a la iglesia del niño. Our kids can go to Children's Church. Hope, Hearts of Hope. The name is Heart of Hope Children's Ministry. Aleluya. Y comenzamos, hermanos, dándole gracias al Señor por un nuevo día. And we start, brothers and sisters, thanking God for this new day. Y muchos de nosotros aquí Here, hemos tenido el privilegio de tener hijos. we've had the privilege to have children. Pero mucha gente se pregunta, ¿y cuál es el diseño original? But many people may ask the original desire, Del diseño original. the original design Era que nos fructificáramos, como dijo el pastor esta mañana. is that we be fruitful, Pero hay personas que no logran tener hijos. but there's people that are Hoy not vamos able a to estar have cubriendo kids. todo esto. We're going to cover all of Porque this todos damos a luz a algo. because all of us give birth to something. A veces no es un hijo físico, Sometimes it's not a physical child, pero hay veces que el Señor pone en ti but there's times that the Lord puts in el you dar a luz algo to give birth, espiritual. to give birth to something spiritual. Y vamos a estar compartiendo hoy lo que es la maternidad So intencional. we're going to go over what is the intentional motherhood. We have the topic over there in the back. I don't know if... Y vamos a... No les voy a pedir que abran la Biblia yet, I'm not going to ask you to open the Bible yet porque quiero compartir algo because I want to share something de mi propia experiencia. from my own experience. Pero antes, But before, ¿qué la Biblia in the Bible, expone acerca de esto? what does the Bible put close to this? En la Biblia, la figura maternal In the Bible, the figure mother se presenta como un don de Dios. is like a gift from God. Una bendición, It's a blessing. una responsabilidad It's importante. an important responsibility. Es un rol fundamental It's a fundamental role para la comunidad, for the community, para dar vida, to give para la life, familia, for para la families, sociedad. for society, Y se asimila y assimilate and it assimilates a un espejo in a mirror de la relación entre Dios of the relationship between God y la humanidad. and humanity. Ustedes nunca se han puesto a pensar, Have you ever started thinking? porque todas las mujeres nosotros somos bien exageradas. Because a lot of women are very exaggerated. No, no hay otro amor como el amor de la madre. There's no other love like the love of a mother. Pues les tengo noticias. But I have noticed for you, Hay un amor más grande que el amor de la madre. there's a love that's
greater than the love of a mother, y es el amor de Cristo a and nosotros. it's the love of Christ for us. Es mucho más grande. It's much greater. Porque no importa que seamos madres físicamente, hayamos tenido hijos. Because it doesn't matter if we're mothers physically that we have children, O en el ministerio Dios nos dio unos ministerios a seguir. or in a ministry that God has given us to follow, Que eso también es un hijo. Sale de lo que Dios ha puesto en ti. then that also is a child of what God has put inside of you. No hay comparación There's no comparison con ese amor. with that love. Porque el hijo Because the son y el ministerio and the ministry tienen un tiempo. has time. Los hijos son prestados, Our children are gifted. They're borrowed. no son de nosotros. They're not ours. Porque por gracia Dios nos los dio. Because by grace God gave Nosotros us los those. instruimos, we We instruct them, pero ellos tienen que hacer su propia vida. but they have to make their own lives. Ellos no van a estar aquí todo el tiempo. They're not going to be right here all the time. Y este año yo experimenté por primera vez And this year I experienced for the first time que ya mi casa está vacía. that my house is now empty. Mis hijos ya no están ahí. My children are not there anymore. Porque el plan de Dios es que mi hijo haga su propio hogar. Because the plan of God is for my children to make their own homes. Y ustedes se preguntarán, And you may ask yourselves, como dije al principio, like I said in the beginning, ¿y dónde estaba la intención de Dios and where was the intention of con God estas personas que no han podido dar a luz? with these people that were not able to be mothers, give birth? ¿Qué pasa con esas personas What happens with those people que rechazan sus hijos, that reject their children, que los dan en adopción? that they give them up for adoption? ¿Qué pasa con la intención de Dios What happens with the intention of para God lo que era la maternidad? for what it was to be Ese don motherhood? hermoso que había para cada mujer. The beautiful thing that was for every woman. Ese don está ahí. That gift is still there. En cada una de nosotras. And every one of us, Hasta la que rechaza a su hijo. even the ones that reject their children, Hasta la que regala a su hijo. even the ones that give their La que children, vendió a su the hijo. one that sells their children, Y usted va a decir, no, and you're going to say, nah, ese don no puede estar ahí. that gift can't be there. Es que hay una diferencia muy grande Is that there's one difference very big entre los que hemos recibido a Cristo in the ones that have received Christ y a las que viven sin fe y sin esperanza. and the ones that live without faith and hope. Esa es la diferencia. That's the difference. Y más adelante vamos a estar compartiendo And more along, we'll be sharing contestaciones para estas preguntas. answers for these questions. Y ahora es que les voy a decir, And now I will tell you, y voy a tratar de ser bien concisa, and I'm going to try and be very precise. precise. Vamos a ver si lo logro. Let's see if I can do it. Cuando yo me convertí en madre, yo tenía 19 años. When God converted me into a mother, I was 18 years old. No estaba preparada. 19 years old. I was not prepared. Me acababa de casar. I had just got married. O sea, yo me casé y literalmente a los 2 meses yo quedé embarazada. So I had got married, and literally like 2 months later, I was pregnant. Yo lloré. I cried. Yo decía, pero Señor, esta no era la idea. I said, but Lord, this is not the idea. Aunque yo no le servía al Señor, Even though I didn't serve the Lord, o sea, nosotros teníamos el conocimiento de que había un Dios. yeah, I still had that acknowledgement that there was a God. Y en mi vida llegó en ese instante, And in my life, at that instant, además del choque cultural por nosotros ser de diferentes países, more than the cultural shock that me and my husband went through, porque él viene de un país because he comes from a a country country, y yo vengo de otro. and I come from a different Y country. ya empieza la situación. And now the situation starts to arise. ¿Cómo se cría un hijo? How do we raise a child? Tenemos dos espejos diferentes. We have two different ideas of that. Él tenía el suyo, He had his, yo tenía el mío. and I had mine. Y ahí comienzan los conflictos. And that's where the conflicts begin. ¿Por qué comienzan los conflictos? Why does the conflicts begin? Pero porque uno como madre, Because me, like as a mother, aunque sea inexperta, even an expert, aunque no, even though I'm not an expert, tú tratas de protegerlo. you try to protect O them. sea, el instinto maternal The mother instinct es protección. is to protect. El mismo instinto que el padre tiene con cada una de The same nosotros. instinct that our Father has with each and every one of us. Y ya nos mudamos para Estados Unidos. And then we moved to the United States. Teníamos un niño de 6 We meses. had one child of 6 months. Y a los 6 años nace el segundo. And at 6 years, the second one comes. So, mis hijos se llevan 6 años. So my kids are 6 years apart. Pero cuando llega el segundo, But when the second came, Dios empezó a hacer algo diferente. God started to do something different.
el Señor empezó a mostrarme God started to show me que yo tenía un vacío that I had an emptiness que no había llenado. that was not filled. Y la gente que Dios había puesto en mi vida, And the people that por God los put in my últimos como life 5 años, in the last about 5 se years, convirtieron en amigos they became friends y ellos nos trajeron a los caminos del Señor. and they brought us into the way of the Lord. El hijo pequeño tenía 1 año y medio My youngest son was about 1.5 years, y ahí yo empecé a ir a la iglesia. and that's when I started going to church. Pero había una falta de madurez espiritual. But there was a lack of spiritual maturity. Todavía Still, no había llegado el punto I had not got to the point de empezar a instruir to start to instruct a un niño de 1 año y medio, 2 a años child of 1 or 2 years old y uno de 8 and one of 8 de la manera correcta. in the correct way. Porque todavía seguíamos teniendo choques culturales en lo que pensábamos nosotros como padres. Because still we're bumping heads in our cultural ways, being the parents. Dentro de la casa ya veníamos con cargas de nuestro pasado Inside the house, we already had baggage of our past, y ya los niños estaban siendo afectados. and now the children were already being affected. Nos mantuvimos en iglesia We stood in church. y como usted sabe que las mujeres cuando llegan a la iglesia lo primero que le dicen, tienes que ser sabia And you know, the woman, once they get to church, they say, you have to be wise. y te mandan a Proverbios. And they kick you into Proverbs. Ok, pero hay muchas más instrucciones But there's many more que instructions necesitamos recibir that we need to receive para de verdad tratar de hacer lo mejor con nuestros hijos. to try and do the best with our children. Y los días pasaban, los meses pasaban And days would go and months would go y años pasaban. and years go by. Y me aferré a trabajar en la iglesia And I started working in church y descuidé a mis hijos. and I forgot about my children. Y usted dirá, wow, una mujer de Dios. And you'll say, wow, a woman of God. Sí descuidé a mis hijos. Yes, I neglected my children. Y mis hijos empezaron a coger la influencia del mundo. And my children started getting influences from the world. Por eso es importante que tu madre, That's why it's important, you as a mother, que si tienes niños pequeños, that if you have little children, que desde ahora that from now, escuchen de las que ya han criado y han pasado experiencias en el Señor you hear from the ones that already have experience in the Lord, para tratar de hacer lo mejor so posible. that you can try to do the best possible. No vamos a ser perfectas, We're not going to be perfect. vamos a cometer We're errores. going to make errors. Pero la palabra también, y lo vamos a leer más adelante, But dice the word also says, and we'll read que it, escuchemos el consejo de las mayores. that we hear the advice from the Por elders. eso hoy, That's why today, yo no sé por qué dice Señor, no importa que sea el de las madres, yo puedo predicar de otra cosa. I don't know why I said, Lord, it doesn't matter that it's the day of the mother's Lord. I can preach about something else. Pero el Señor dice, pocas veces But the Lord said, se está little times instruyendo a las personas más jóvenes que están levantando hijos. are we giving advice to the young mothers that are Y aquí en la casa tenemos varias. and here in the house we have lots. Y yo digo, ok, padre. Y a lo mejor ahí en las redes sociales alguien está escuchando que necesita And maybe on escuchar social esto. media also there's someone watching that needs to hear this. Ahora viene a No, continuar. El tiempo de culpabilidad. The time of accountability. No, guilty. The time Pero of guilty. guilty. Yo me sentía culpable I felt guilty porque no hice mi trabajo de madre como lo debía hacer. because I didn't do my job as a mother the way I was Porque no supposed to. tuve la instrucción rápidamente Because I didn't have the instruction para no cometer tantos errores. so that I didn't make so many mistakes. ¿Cuántos se han sentido así? How many have felt that way? Inclusive gente que se ha levantado en el Señor, Even people that have been raised in Christ, pero han tenido que ser tan but they fuertes had to be so hard porque hay lugares donde todo es religión. because there's places where everything is religion, okay, Y no hay relación. and there's no relationship. Te prohíben y te prohíben. They prohibit you. They prohibit you, and prohibit you. Pero no hay conversación, But there's no no hay conversation. explicación. There's no explanation. Entonces vivimos en un régimen casi militar y en una iglesia. So we lived in a regimen that's almost like military, but we're in church. Y esos hijos también a veces se van, And those children also sometimes go, como pasó con los míos. just like happened with mine. Yo sentía culpabilidad. I felt guilty.
Porque mis hijos because my children decidieron tomar un paso decided to take a path que yo jamás esperé vivir. that I never wanted them to live. Y no voy a dar detalles porque yo no quiero que ellos se ofendan. And I'm not going to give details because I don't want to offend anyone. Pero mis hijos tomaron un camino equivocado. But my children took a path, the wrong path. Y fue triste. And it was hard Porque uno de ellos because one of them literalmente estuvo casi 5 años más o menos. literally was about 5 to 6 years. Que es como si yo lo hubiera perdido aunque estaba en mi casa. Like if he was lost even though he was in my house. Él entraba y no nos miraba. He came in and couldn't look at us. Maybe avergonzado, Maybe ashamed. pero era mi hijo. But he was my son. Había momentos que yo no podía abrazarlo ni darle un beso. There was moments that I couldn't hug him or Que kiss quería him. hacerlo, pero no sabía cómo. That I wanted to do it, but I didn't know how. Otro con problemas literalmente emocionales grandes. Some with big emotional problems. Y también decide un paso no tan correcto And he also decided to go para on not lidiar such a con great sus path problemas. to deal with his problems. Vivía en una burbuja, He lived in a bubble. In a bubble. en su propio mundo. In his own world. Y ya como que yo sentía que aunque mis hijos estaban cerca, And I was like, I knew my children were close, yo había perdido a mis 2 hijos. but I had lost my 2 children. Y ahí fue cuando yo dije, ¿tú sabes qué? And that's when I said, you know what? Yo llevo bastantes años leyendo la palabra. I've been reading the word for so many years. Ahora yo tengo que pararme firme Now I have to stand firm y declarar lo que no estoy and viendo declare what I don't see como lo que será. like it will be. Yo tengo que empezar a declarar I promesas have to sobre start mis hijos. declaring the promises over my Dejar de children. estar llorando Stop crying porque yo soy la culpable, because I'm the one that's guilty, porque él es el culpable, because he's guilty, y ponerlo en las manos del Señor. and put it in the hands of God. Porque cuando somos madres que hemos reconocido quién es Cristo en nuestras vidas Because when we are mothers that have recognized y the las Christ in our promesas que Él lives, ha dado a cada uno de the nosotros, promises that he has given to each and every one of us, no podemos darnos el lujo we cannot de estar llorando en el piso. be crying on the floor ¿Por quién? ¿Por qué pasó? ¿Y por quién pasó? because what happened and who happened. No tenemos que darnos ese lujo. We don't have to give Porque el Señor nos ha dado promesa that luxury because que God has nosotros en given us nuestra casa promises serviremos a Jehová. that me and my house will serve the Lord. Y por más imposible que usted lo vea, And for more possible that you see it, las cosas van a suceder. it is going to happen. Porque Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Because he is not son of man to Y si ya lie. tú recibiste esa palabra If you already y la received that hiciste word tuya and you y made la it yours and creíste, you believed it, tienes que confesar. you have to confess it. Tú tienes que decirle, Señor, You have to say, Lord, yo me agarro a esa I promesa. grab onto that promise. Ya yo no lloro en el piso. I'm not crying on that floor no more. Ya yo no quiero saber de culpa de quién I don't fue. want to know who's guilty of Ya tú whatever. me diste palabra. You've already given me word. Ya tú secaste mis lágrimas. You've already wiped my tears. Ahora mis hijos están en tus manos. Now my children are in your hands. Tráelos nuevamente. Bring them back. Yo los llevé a la iglesia desde pequeños. I took them to church until they were Ellos children. tienen la semilla. They have that seed. Ellos saben They know. el por qué nosotros continuamos por más peleas que hayan en la And casa. that's why we keep going on Por no más matter what malas fighting is in the decisiones que house. tomemos. No matter what bad decisions we've made. Ellos saben They know que lo que nos mantiene unidos that what maintains y us lo que, together el que nos ha dado todo lo que tenemos es Él. and that has given us everything is God. Ya no está en mis manos. Now it's not in my hand. Yo no tengo el poder de hacer nada. I don't have the power to do anything. Pero sí el Señor me ha dado la autoridad. But yes, the Lord has given Como me se the la ha dado a authority. cada uno de Just ustedes. like He's given to each and Para every one of you. declarar To declare lo que usted no está viendo. what you do not see. Como lo que va a ser. Like what it is. Yo empezaba a declarar que mis hijos eran levitas. I declared that my children were going to be Levites. Desde que son levitas. And Adoradores. what do you mean Levites? Worshippers. Mi hijo es un músico. My sons love music. Es a musician. He's a musician. Él toca un instrumento. He plays the drums. Y en un momento dado, en medio de mi crisis, And in the midst of my crisis, y hay alguien por aquí que me va a mirar y se va a reír. there's somebody that's going to look at me in here and laugh. Yo le vendí hasta la batería que él usaba, y los drums, y los regalé. The drum sets, I even gave them away Frustración. in frustration. ¿Para qué yo invierto si él se va a ir a la calle a hacer lo que le da la gana? Why am I going to have this if he's going to go to the streets and do what he wants? Era en el proceso de feeling guilty, It was in the process of feeling guilty, tener coraje, to have being Anger. anger inside. Yeah.
Pero después fui cambiando y entendiendo. But then I started Todo tiene un changing propósito. and understanding that everything has a purpose. Y hay un testimonio más grande sobre eso. And there's a bigger Y algún testimony over día, that. algún día las personas que estuvieron involucradas And one day the en person orar y en la transición de la batería de mi hijo that was involved with the va a decir transition of the drums lo que Dios hizo. will tell you Que yo no sabía. what God did that I didn't know. Empecé a madurar. I Ya began estaba to mature, lista. and I was already ready Porque yo empecé a decir, because I started saying, yo le voy a quitar al enemigo lo que me robó. I'm going to take from the enemy what he took from me. Él se cree He thinks que yo me voy a quedar en el piso that llorando. I was going to stay on the Pero floor a mis crying. hijos no los toca a él. But my sons you don't touch. Yo sé que él se cree que ya los tiene I know that he thinks that he Así. already has them like this, y que ellos no van a poder salir de and ahí. that they're not going to be able to get Pero out. yo conozco un Cristo But I de know a poder. God. Un Cristo que desata y rompe todo lo que el enemigo Oh, ha I levantado. embrace everything Un that Cristo the de devil has brought up. restauración. Y que tenemos A God that restores. que aunque tengamos que pasar And procesos although we have difíciles, processes that are hard, Él puede restaurar y cambiar he can todo. restore and change Porque Él es everything. el Dios de lo Because imposible. he is the God of the impossible. Y hoy And today, yo puedo pararme aquí y I can testificar stand here right now testifying que no fue en vano that it was not in vain el pararme en firme to stand firm y creer. and believe. Porque cuando mis dos hijos, uno a uno, Because when my vinieron a los caminos del Señor, two sons, one by one, came back to the path of the Lord, fue cuando yo menos lo imaginaba. it was when I least expected it. Cuando menos lo imaginaba. When I least expected it. Uno todavía estaba en una crisis horrible. One was still in a horrible crisis, Y él entró a una iglesia. and he went to a church. Él entró a una iglesia He entered into this church porque el pastor de esa iglesia se pasaba. because the Dice, pastor of this mira, ahora yo church tengo iglesia, ven conmigo. kept saying, look, I have a church now, come with me. Cuando mi hijo me dijo un sábado en la noche, When my son told me one Saturday night, mañana voy para fulano, él no me dijo iglesia. tomorrow I'm going to Él me this dijo place, el he didn't first come to name, church. él me dijo el primer nombre del pastor, He just told me the first name of the pastor. porque sabe que era amigo de nosotros. He knew that he was the friend of ours. Y yo le digo a Miguel, fulano, And I told Miguel, this person. oh my God, I'm like, oh my goodness, fulano abrió una iglesia. this person just opened a church. Bueno, no la abrió, sino continuó una iglesia que ya estaba abierta. Well, he continued a church. Pero yo dije, ¿tú sabes qué? Yo esta noche, que él lo dijo, yo But le I said, you know declaró, what? This, yo voy a irme a acostar y yo and sé I que no se said arrepienta. it, and my prayer is going to be that he doesn't take it back. Exacto. Pero me voy para mi iglesia con mi esposo. But I'm going to go to church with my husband. Entonces nosotros tenemos la moderno eso que se llama The Ring. So we have that little monitor that's like a ring O sea, que tú ves quién entra y quién sale de la that you casa. can see who comes in and out of your house. Y ya yo estoy en mi culto adorando And allá. I was in my prayer or in my Y, mi church service y la worshiping, lucecita de mi teléfono hace pling. and the little light of my phone goes bling, Y yo like, and I'm like, eesh. mi hijo estaba vestido, My caminando, son saliendo was de mi casa para ir a la dressed, iglesia. walking out of my house on his way to church. Después, After, 2 semanas después, 2 weeks later, llega la pandemia. the Pandemic pandemic show. shows up, Y cierra la iglesia. and church closes. ¿Y qué usted cree que esta mamá hizo? And El enemigo es un embustero. the devil is a liar. Mi hijo se está levantando. My son is getting up, Y esta pandemia no me lo va a tumbar. and this pandemic is not going to take him down. Conoce una chica He en la iglesia. meets this girl in church, Y ella le dice, pues podemos verlo online. and she says, well, we can watch it Y online. esa chica empezó a venir a mi casa. Yo le puse un televisor en la oficina. And that girl started to come to my house. I put a little TV in my office, Y estuvieron ahí meses. and they were there months. Ellos viendo su iglesia en mi watching their oficina. church. Y el pastor y yo en la sala viendo la de nosotros. And me and my husband in the living room watching our church. Mi hijo no se echó atrás. My son never went back. Pero tienes que creer. But you have to believe. Porque yo pude haber dicho, ay, se chavó todo. Because Aquí ya se acabó. I could have said, well, everything's done. No. It's finished. Yo dije, no, ha acabado. I said, no, it's not finished yet. Tú lo vas a hacer. You're going to do it. Porque para qué lo empezaste. Because that's why you Tú started. lo tienes que terminar. You have to finish. Y todavía oro And still I pray porque cada uno de ellos because each tenga un and one of them encuentro real. have a Y no real se queden encounter like, ok, that they say like, esto no es solamente ir a la iglesia. this is not just going to church. Algo pasa. Something happens. Algo siento. Something I feel. El Dios que mi padre le sirve, The God that my parents serve is real. ellos tengan sus propias That they have their experiencias. own experience.
quiero que ahora sí vayamos a la And palabra. now I want us to go to the word. Ya el testimonio aquí terminó, yo creo que me fui más de la mitad de la predica. Testimony's over. Pero a veces un testimonio habla más que... But sometimes a testimony says more than a million words. Este miércoles en esta casa, This Wednesday in this house, en medio de la semana, in the midweek service, pasó algo extraordinario. something extraordinary happened. Lo único que hicimos fue orar The only thing that we did was pray y testificar. and testify. ¿Y saben qué me enseñó eso a mí? And you know what that showed me? Que ahora yo estoy más íntima. That now I'm more intimate. Conozco más a mis I know hermanos. more about my brothers and Porque hay sisters. cosas que mientras vengamos de domingo a domingo aquí a la Because silla, there's things that although we come Sunday to Sunday, no vas a saber we're not gonna know esos testimonios poderosos de cada uno de los que están Powerful sentados en esa testimonies. banca. of those people that are sitting Y here. yo le doy gracias al Señor. Le dije al pastor, hace And I give thanks to the Lord, and I told the pastor that ora porque por lo menos cada 2 meses hay que hacer un culto de testimonio. pray, because at least every 2 weeks we have to have Porque vemos la gloria de Dios. a testimony service to give glory to God. Amén, aleluya. Y vamos a ver unos puntos específicos And we're going to see specific points que tiene la madre de acuerdo a las escrituras. that of the mother according to the Bible. La primera es que lo dije al principio, es un don de Dios. The first that I said at the beginning is a gift from God. Es un regalo divino. It's a divine Y quiero gift. que vayan conmigo a Génesis 1:28. I would like for you to go with me to Genesis 1:28, Porque todo es desde el comienzo. because all of this is from the beginning. Él creó todo con un propósito definido, intencional. He made everything with a divine intention. Amén, aleluya. Cuando lo tengan, por favor, díganme amén. And when you have it, please say amen. 1:28. Y si lo tienen, por favor, pónganse de pie para honrar la palabra de Dios. And if you have it, please get on your feet to honor the word of God. La palabra dice, The word says, Dios los bendijo y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. then God blessed them and said, be fruitful and multiply, fill the earth and govern it. Aleluya, aleluya, sí. Está funcionando. El programa técnico is working today. Aleluya. Hermanos, se pueden sentar. Los próximos los vamos a leer, no tienen que ponerse de pie. Señor le dio una encomienda God put a la primera pareja que él creó. an assignment on the first couple that he created. Aleluya. Y era que se multiplicaran And it was that they multiplied y que se enseñorearan de todo lo que Dios había creado. and that they take from everything that the Lord has given them. Pero como todos sabemos, But as we all know, pues ellos pecaron y pasaron cosas, situaciones. they sinned and they went through things, situations. Pero la intención es que tuvieran un rol crucial, But the importante. intention was that they had a crucial role, Porque ellas son fundamentales para la sobrevivencia. because they are fundamental for the Si no hay madre, survival. If there's no si no hay mother, madre, no hay multiplicación, there's no multiplication, no hay humanidad. there's no humanity. Ustedes se han dado cuenta de la importancia Do you think about the importance del rol de la mujer. of the role of a woman? Ella transmite. She transmits. Y ahora quiero hacer entender que se supone que esa era la intención de Dios. I want you to understand that was the No se intention pongan a of pensar en God. la que dejó el muchacho botado y no. I don't want you to think of They left the kid, you know, like, oh, you go away the kid or whatever. No. Estoy hablando intencionalmente para lo que él lo creó. I'm talking about what the intention was of what God created women for. Él quería que ella pasara los valores, le enseñara. He wanted her to go through the values, to teach Este niño this child lo que era de Dios. what it Pero was acuérdense about God. que pues hubo un pecado entre medio. But we can see, well, there was a sin in the A lo nest. mejor nosotros íbamos a dar a luz sin dolor, perfectamente. Maybe we were going to give birth without any pain perfectly, Porque hay unas que pasan dolor porque lo tienen naturalmente. because there's some that just go through pain Y because they otras have nos da dolor natural, porque nos abren el estómago. Ay, muchachos. and some that go through pain because they have to have a C-section. Pero pasamos dolor no matter what. But we go through pain no matter what. Entonces dice en Génesis 3:19. And then in Genesis 3:19, Aleluya.
dice lo siguiente. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelva a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres y polvo serás. El hombre llamó a Eva, a su mujer, porque ella sería la madre de todo ser viviente. By the sweat of your brow you will have food to eat until you return to the ground from which you were made. For you were made from dust, and to dust you will return. Aleluya. Eso no es una responsabilidad grande. It is this. That's a big responsibility. Amén. Y vemos en el Salmo 127:3. And we see Psalms 127:3. Yes. Que en base a esa responsabilidad, That in that responsibility, nosotros tenemos que ser intencionales. we have to be intentional. Porque los hijos, Because our children, dice aquí, los hijos son una herencia del Señor. it says here that the children are an inheritance from the Lord, Una recompensa por tu trabajo. a reward for your work. Y en Proverbios 22:6, usted dirá, pastora, me lleva las millas. And in Proverbs, he Escúchalo says, y lo va a tener ahí en español y en inglés. listen, because we'll have it on the screen in English and Y Spanish. yo le puedo decir algo, eso puede ser lo que pasó esta mañana. Porque tomamos la iniciativa And that might be what happened here this morning because we took the initiative de proyectarlo en español y en inglés y decirlo en los dos idiomas. to project it in English and Spanish and speak it in the two languages. Y es cuando más problemas nos ha dado lo que es la computadora y la proyección. And that's when it gave us the most El enemigo ha tratado de oponerse, pero problems. nosotros continuamos firmes. But we stay firm. Hay algo que madres que le sirven al Señor no pueden obviar. There's something that mothers Porque that serve the Lord cannot ignore. Ignore, sí. Porque aunque nosotros no le dimos ese follow, es que no sé ni inglés ni español, el follow en la casa, Because although el seguimiento en la some may casa, not keep following it at home, lo que se le enseñaba en la iglesia a nuestros niños, what we teach our children at church, sabemos que esa semilla estuvo. we know that seed was planted. Una de las cosas que yo decía, pero yo debí dar más énfasis en casa. One of the things that I say is I would give more emphasis at home. Y eso es una de las tareas de cada uno de nosotros. And that's the homework of each and every one of Porque en us. Proverbios 22:6 dice, Because in Proverbs 22:6 it says, instruye al niño en su camino, instruct the children into my y path, aun aunque fuera viejo, no se apartará de and él. when they are older they will not leave it. Y usted dirá, sí, pero si yo, ¿cómo pasó entonces si usted instruyó al niño en el camino? ¿Por qué se apartó? And you can say, yeah, but you instructed that child in Christ and he still departed. Aquí no dice, se mantendrá en el camino. Here it doesn't say that they will maintain the Dice, path. cuando fuera viejo. It says that when they are older. Para mí eso me enseña For me, that shows que esa semilla que nosotros that, plantamos, that seed that we que en plant, Children's Church plantamos, that in children's church when we plant it, dará fruto cuando madure. it will give fruit when they mature. Es un proceso It's a process, como el que vivimos nosotros día a día. like we live each and every day. Hay algunos que llegan a los 50 años y no han madurado. There's some that get to 60 years old and they haven't matured. Hay padres que todavía sufren There's parents that suffer porque pusieron la semilla because they planted the seed y todavía a su alta edad sus hijos no han regresado. and still at their old age their children Pero hay una haven't come back. promesa But there's a promise que se va a cumplir. that will be completed. Y a lo mejor And nuestros ojos físicos no la van a ver. maybe our physical eyes will not see. ¿Entiendes lo que quiero decir? You get where I'm going? Maybe los ojos físicos Maybe my physical eyes no lo lleguen a ver. will not be able to see that time. Pero eso va a ocurrir. But it will happen. Y usted tiene que creer. And you have to believe Y it. usted no se va a cansar de orar. And Y you don't usted get no se va a tired of cansar praying. de declarar. Don't get tired of Lo que no declaring es como lo que es. what you don't see as it is. Es un modelo de amor y cuidado. It's a model of love and care. Aleluya, gracias, pastor. Y yo creo que yo lo he dicho aquí en la iglesia. Pastor is remind me something. Teníamos una hermana en nuestra primera iglesia, We have a sister from our first church, bien mayor. very elder, Y ella siempre andaba con la Biblia. La Biblia era chiquita, pero era súper gorda. and she would always carry around this Bible that was small but very fat. ¿Y usted sabe por qué se veía tan gorda? And you know why it was so fat? Porque ella tenía fotos Because she had pictures
entre medio de su Biblia, in the midst of her Bible, de cada uno de sus hijos, of every one of her children, de cada uno de sus nietos. of every one of her Y grandchildren, ella no se cansaba de orar. and she didn't get tired of praying. Cuando nosotros teníamos un problema en la When we iglesia, had a problem in con church, nuestros matrimonios, nuestros with hijos, our marriage, our children, ¿usted sabe lo que nosotros you hacíamos? know what we did? Hermana Juana, ya daba una en su Biblia. We gave her a picture to put in her Bible. Pero el día que esa hermana falleció, But that day that woman passed away, esa iglesia se llenó. that church got full. Y la mitad de la iglesia era familia de ella. And more than half of the church was her family Ella no lo llegó a ver. that she never got to see. Pero los testimonios de esa dama fueron tan poderosos. But the testimony of that woman was so powerful. El pastor que dirigió ese funeral, The pastor that directed el the Señor lo usó funeral, poderosamente. the Lord used him powerfully. Y ese mismo día, And that same day, como 4 o 5 de su familia se reconciliaron about con el 4 or Señor. 5 of her family reconciled with the Lord. Entonces, por eso es que yo les digo y les recalco, And that's why I tell you, físicamente usted a lo mejor no lo va a ver, physically maybe you won't pero see de it. que va a pasar, va a But what pasar. will happen is going to happen. Todavía conozco a la familia de esa señora. I know the family of that lady. Acaba de fallecer una de sus hijas, One of her daughters era passed away. maestra de mi hijo de Children's Church, It was a teacher from Children's Church, de mi hijo mayor. from my oldest son. Conozco So, you know, I y he know visto and I've su seen descendencia poco a poco venir a los pies de Cristo. her descendants little by little come to the feet of God. ¿Por qué no vamos a cansar nosotros? Why are we Ahí gonna tenemos un get tired? ejemplo hermoso de perseverancia. There we have a beautiful example of perseverance. Y vamos a leer en Proverbios, ok, usted dice, ahí llegó pastora, Proverbios 31. And there goes Pastora, Proverbs 31. Era lo único que nos enseñaron cuando venimos al camino del It's the Señor. only thing they showed us when we came to the Que feet of teníamos que Christ. ser prudentes. That we have to Que tenemos que ser persistent, sabios. that we have to be wise. Pero yo quiero que vayan específicamente. But I want you to go specifically En Proverbios 31, del 10 al 31, de verdad, léalo en su casa. to Proverbs 31. Honestly, read it at home. Pero vamos a ir a los versículos But we're going to go to verses 27 al 29. 27 to 29. Beautiful. Ahí, gloria a Dios. Mira, esto está funcionando, mis amores. Dice, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. She carefully watches everything in her household and suffers nothing from laziness. Her children stand and bless her. Her husband praises her. There are many virtuous and capable women in the world, but you surpass them all. Aleluya. So, en medio del Proverbio 31, So in the midst of Proverbs 31, tenemos que ser cuidadosas. we have to be careful. Tener ese ejemplo de cuidado, ternura con nuestros hijos. We have to have that Y dar example un of buen nurture ejemplo. and careful with our children and be an example. Ahora hay otra maternidad que quería llegar a Now ella. there's other motherhood that I want to talk about. Porque no todos aquí somos padres. Because not all of us here are parents. Aquí tenemos unos recién casados, To me, right now we have some that are recently married, lo que llevan son 5 meses de casado nada más. 5 months married, that's all. Sí, 5 meses. Ellos ni saben que ahora mismo como que están. Son los newlyweds que están buscando textos bíblicos en la Biblia. Miren eso, qué lindo. Aleluya. The Y newlyweds. ellos no se han dado cuenta, ellos son nuevos casados aquí 5 meses. Y tenemos personas que no han dado a luz. And we have some people that have not given So, ahora birth. vamos a entrar a otro tipo de maternidad. So we're going to go to a different type of motherhood. Y aquí se llama la maternidad espiritual. And this is the spiritual motherhood. Y además de la maternidad física, Although we have the physical en la motherhood, palabra también se destaca este tipo de maternidad, and the Bible also talks about this type of motherhood, donde las mujeres pueden guiar y nutrir a otros en la fe. where women can give nutrition to people of faith. Aleluya. Eso no es precioso. Isn't that precious? Even though que tus hijos no están en tu panorama, Even though the kids are not in a picture, mucha gente, y conozco muchas personas, I know many que viven people aquí, sus hijos viven en otros that estados, live en here, otros países, their children live in other countries and states, pero ellos se encargan but they de lo que portan, nutrirlos carry what they have en donde están, en donde Dios los pone. to give where God has put them.
Cuando somos mujeres que creemos, When we are women that believe, nosotros nos preocupamos no solo por los nuestros. we don't think about just ours. Ahora mismo, el Right Señor now, tiene una promesa the Lord has a promise, hermosa beautiful, en uno de los hijos, bueno, en todos tienen, I'm sorry, no me miren mal, en los hijos de los hermanos Mares. He has a beautiful promise in all of children, don't get me wrong, but in the children of the Maris family. Uno de ellos, One of them, el Señor le había dado una palabra hace mucho tiempo atrás. the Lord gave them a word a long time ago. ¿Y ustedes se creen que ella solamente oraba por esa promesa? And you think that she only prayed for that promise? No, No, yo no oraba solamente por los míos. I didn't pray only for mine. Eddie no ora solamente por los de ella. Edith doesn't pray only for hers. Jessica, ni sin saberlo, Jessica, without knowing, en las listas de nuestros hijos estaban sus hijas, and the list of our children was her children, los hijos del pastor. the children of the pastor. Todos estaban en una lista y nosotros orábamos por cada uno All de of ellos. them were on a list, and we Porque prayed es for each nuestra and every one of them, responsabilidad because it's our responsibility a levantarle las manos y ayudar a nuestros hermanos. to pick up our brothers and sisters' hands and help them. Y nosotros el viernes And this Sunday, tuvimos el privilegio. Friday, ¿El Friday? this Friday, yeah. Friday, dijo bien los sábados. I said Ah, Sunday. you say something else. Ok, aleluya. Este viernes This Friday, nosotros fuimos a we went una iglesia hermana to a church of a sister donde mi hijo mayor where my oldest son y su esposa se congregan and his wife get y together, el hijo de ellos también mayor se congrega con su esposa. and their older son congregates with his wife also. Y ellos fueron nombrados And they were líderes de jóvenes, pastores de jóvenes en ese lugar. named leaders, youth leaders in that place. Y es una promesa It's a en promise formación. that was in formation, Y nosotros hemos podido ver la and mano we del were Señor. able to see the hand of Y the Lord. podemos decir, And we can say sin ningún temor, with no fear que como familia en la fe, that as a family of lo faith, disfrutamos juntos, we oramos juntos, y yo lo celebro como si we fuera prayed uno de los together, we míos. were happy together, and I celebrated as if it was mine. Bueno, cuando nosotros entramos, él se quedó like, what are you doing here? Oh, when we came in, they stood like, "What are you doing here?" Porque en realidad mi yerna, Because in reality, my daughter-in-law, daughter-in-law iba a tener una posición was going to be taking a position also en ese grupo, in that group, pero una posición de ¿cómo es? but a responsibility as public relations. Ajá, relacionista público, gracias. O sea, que para ella es like, okay, So I'm for gonna her, be it's doing like, something. okay, I'm going to be doing something, Y yo me alegro, and I was happy porque eso le envuelve más en el because that ministerio. brings her closer in the Y a ministry. mi hijo, que es músico y fotógrafo de la And my iglesia, son, that he's a photographer and the drummer in the church. yo digo, wow. I say, wow. El viernes yo me sentaba y yo miraba, y yo Friday, I decía, sat there and I looked, ¿cuántos años lloré por él? and I said, how many years did Por I cry for este, this por one, este, this y one, Rosa this oró, one? y esto, y And pasó esto, Rosa pasamos prayed, and we tantas prayed. cosas. Y And so many things mira las happened, promesas and look at the promise cumpliéndose. completed. Eso, hermano, por Dios. Es testimonio de que Dios no se This is testimony arrepiente. that God does not turn back. Y hay más cosas pasando en la vida de And ellos. there's more things Y happening in their nosotros lives. les apoyamos 100%. And we 100% back them up. Y esperamos seguir visitando para ver cuando ellos prediquen, cuando ellos hagan cosas. And we'll Nosotros be vamos there a estar ahí. visiting to see when they preach and when they do things. Porque esto no es 4 paredes y estamos aquí We will be solitos. there because it's not that way. These are the four Todos walls juntos we're somos here. el cuerpo de We Cristo. are all the body of Christ. Y miren lo que donde dice, And look where it says, se sobreentiende que se dice en la palabra, que hay esa manifestación de la maternidad it espiritual. says in the word that there's this manifestation of this spiritual motherhood Porque se nos da una instrucción because it gives us instruction. en Tito 2, del 3 al 5. In Titus 2 from 3 to 5, Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras, escuche, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, y ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Lea. similarly, teach the older woman to live in a way that honors God. They must not slander others to be heavy drinkers. Instead, they should teach others what is good. These older women must train the younger women to love their husbands and their children, to live wisely and be pure,
to work in their homes, to do good, and to be submissive to their husbands. Then they will not bring shame to the word of God. Y creo que voy a tener que avanzar. Y oigan esto. Tengo una hermana And listen to this. I have a sister que estuvo conmigo en mis crisis matrimoniales. that's been with me through my crisis of matrimony, Sufrió conmigo los problemas de mis hijos. suffered with me the problems of my children. Ella nunca ha dado a luz. She's never had a child. Pero ella lloraba. But she cried, Y ella oraba. and she prayed, Y ella me abrazaba and she hugged me como si yo fuera su hija. like if I was her daughter. Ella me daba consejos. She gave me advice. Y por favor, acuérdense que esto está en el pasado. And please remember, this is all in the past. Yo me montaba el carro y me iba de mi casa. I would get in the car and leave my house. Y yo llegaba a su casa. And I'd get to her house, Y yo me metía en su cama. and I'd get in her bed, Y yo le decía, aquí me quedo hoy. and I'd tell her, this is where I'm staying Y ella me tonight. decía, no, aquí no te She would quedas say, hoy. this is not where you're Porque tú staying tienes una tonight. casa, tú tienes un Because you esposo, tú have a tienes house, unos you have a hijos. son, you have a husband. Y la palabra del Señor dice, The word of God says ella era una madre she espiritual was en a ese momento. spiritual mother in that moment, Y ella nunca ha dado luz. and she's never had a child. Tiene un ministerio She poderoso. has a powerful ministry. Todo el que va a las iglesias, All those that go to church, asambleas de Dios, the Assemblies of God, en este condado, and y yo creo que en otros, saben quién es la mejor traductora de las iglesias. they know who's the best translator in the church. Y ahora está haciendo cosas que ella jamás And pensó now hacer. she's doing things that she never thought she'd be doing, Porque ella da luz más ministerios. because she has given birth to more and more ministries. Ella abrió un ministerio ahora de podcast totalmente en inglés. She just gave birth to a podcast ministry, completely English. Tienes que oírlo. You gotta hear it. Ella ha dado a luz tantas cosas She's given birth to Hermosas. so many beautiful things que han ayudado a convertidos that has helped the converted y no convertidos. and the ones that are not converted. Eso es una madre espiritual. That is a spiritual mother. Y tenía ejemplos de madres en la Biblia, And they have examples of mothers in the Bible, pero creo que voy a tener que obviarlo, but I think I'm gonna have to solamente mencionar rápidamente just mention them a little fast. por falta de tiempo. Pero estaba María, But there's Mary, María la madre de Jesús. Mary, the mother of Jesus. Ella tuvo un reto grandísimo She had a great responsibility de traer al mundo al Hijo de Dios. to bring to the world the child of Christ. Saber que ella lo tuvo, pero no era de ella. She pushed him out, but he wasn't hers. De esa misma manera piensen ustedes. In that same way, think of you guys. Nosotros tenemos nuestros hijos, We have our children, pero ellos son de Cristo. but they are of Christ. Y el propósito se tiene que cumplir. And the purpose has to be done. Y ella sabía And she knew por qué ese niño había nacido. why that child was born En la manera milagrosa que pasó. and the miraculous way it happened. Y ella decidió And she decided criarlo, seguir lo que Dios había destinado para él. to bring him up in what God has destined Y him for, sufrir and suffer cuando lo rechazaban, when they rejected him, cuando no creían en when él, they didn't believe in him, cuando lo trataban indiferente. when they treated him ¿Ustedes no different. creen que una madre no sufre You guys think todas that estas mothers cosas don't suffer all these diariamente? things daily? Y simplemente también el hecho And simply ver su cuerpo físico to see his physical body en la cruz muriendo por todos nosotros. on a cross dying for each and every one of us? ¿Ustedes creen que el corazón de esa madre no You hubiera guys dicho, think that the heart of that mother pero ¿por qué él? wasn't saying, but why him? Él es mi hijo, He's my son. él es mi bebé. He's my baby. A veces nuestros hijos tienen que pasar sus propios Sometimes our children have to go through their own desiertos, Desert. sus propios procesos, their own processes, y no podemos nosotros hacer nada, and we can't do anything porque son procesos que ellos tienen. because it's processes that God has for them. Pero el corazón de una madre es tratar de resolverlo The todo. heart of a mother is to resolve Yo lo everything. sé, I know, porque lo he tratado. because I've Muchas tried veces. many times. Pero María, como dijo el pastor al principio cuando abrió el servicio, But Mary, like God, like Pastor said in the beginning of the service, fue de lo último que Jesús con la cruz what was one of the last things that se Jesus said on the preocupó que su cross mamá quedara en buenas manos, is that his mom stood in good hands, porque él sabía el dolor que había en ese corazón. because he knew the hurt that was in her heart. So, su hijo esté con usted o no esté con usted, So although your children are with you, they're not él envía of you. He sends gente
people. que te va a dar el amor de padre, de No, madre, de you- hijo, The love of a mother, a father, a child. espiritualmente hablando. Créalo que Dios lo hace. A mí me lo ha hecho Believe that múltiples veces He's done it for me multiple y ha times, sido de gran and it's bendición. been a great blessing. Yo no tengo una madre I física, don't have a physical mother. ya mi madre pasó a morar con el My Señor. mother is already with the Lord. Mis abuelas también ya pasaron. My grandmother also, she's passed. Pero el Señor no sé, ha tenido un cuidado tan hermoso en mi vida But the Lord has had such a great care in my life que siempre pone madres that He always puts mothers, espirituales, spiritual mothers, madres mothers que físicamente hablando puedo disfrutar de ellas. speaking, I can Enjoy. enjoy them. ¿Y por qué no aceptarlo? And why not accept it? Acepta lo que Dios está poniendo en tu vida. Accept what God is putting in your Él life. sigue trabajando en los tuyos. He keeps working it for you. ¿Usted se cree que el corazón de la madre de You Moisés guys think that the heart of the mother of Moses no se destruía cuando ella lo trató de esconder por 3 wasn't meses destroyed when she tried to hide him for 3 months para que no se lo mataran? so that they didn't kill him? Y al fin y al cabo tuvo que ponerlo en un And basket, at the end, she had to put him in a basket las canastas, y ponerlo en el río and put him in the river a ver qué pasaba to see what happened para que su hijo no pereciera. so that her son would not die. ¿Ustedes creen que ser madre no es súper sacrificado? You guys think that being a mother is not super Sí lo sacrificing? Yes, it is. Pero el Señor nos ha creado de una manera But the Lord has created us in such que a si way nosotras no hubiéramos podido con todo eso, that if we couldn't with everything, no nos hubiera hecho madre. He would have never made us a Hubiera mother. puesto a los varones a He would have put the tener men los hijos. to have children. Lo que es la cara de Valle. Ay, santo Dios, abre los ojos así de grandes. Porque él sabía, porque en la creación él fue intencional. Because He knew, and with creation He was intentional. Él le dio unos dones especiales y He gave a específicos special and specific a la gifts mujer. to women. Por eso yo digo That's why I que aunque say no hayan dado a luz, that although you might not have given birth, el don está en the ellas. gift is inside of you. Él no se olvida. He has not Y él forgotten. quiere que ese instinto And maternal He wants that mother instinct lo uses con tu compañero, con tu to congregación, con use tus with your familiares. friends, your No family, your Lo congregation. des porque no lo pongas como que no existe. Don't put it like if it doesn't exist. Aleluya. En Isaías 49:15 dice In lo siguiente. Isaiah 49:15 it says, Nosotros hablamos anteriormente la última pregunta que hice al principio. we spoke about the last question, Que hoy dice, y esas madres que dejan y abandonan. and it says those mothers that are abandoned, that abandon their children. No creo que en este ámbito haya ninguna persona que haya vivido eso, que lo hayan abandonado como I don't tal. think that here there's been anyone that has abandoned their children. Pero si alguien lo está siguiendo en las redes, But if there's someone in social media dice, a mí mi mamá no me crió, that says, my mom didn't raise me, me crió mi abuela, not my grandmother, o yo soy una persona que fue adoptada, or I'm a person that was adopted. pues el Señor también tiene una palabra para ti en esta Well, the mañana. Lord also has a word for you this morning, Y es en Isaías. and it's in Isaiah. Y dice lo siguiente. ¿Puede una madre olvidar a su hijo de pecho y dejar de amar al hijo que da luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Can a mother forget the baby at her breast and have compassion on the child she has born? Though she may forget, I will never forget. Aleluya. No importa tu circunstancia, porque estamos hablando del rol de la madre, pero nosotros también fuimos hijos. It doesn't matter your circumstance, because we're talking about the role of a mother, but you are also his children. Pero no importa las decisiones que tomaste en el pasado. It doesn't matter the decisions you made in the past. Hay mucha gente que dice, ok, ahora yo estoy en los caminos del There's Señor many people that say, okay, now that I'm in the way of the Lord, y estoy haciendo lo correcto. and I'm doing it right, Pero I messed up en el pasado. but I messed up in the past. Ay, pero el Señor dice, no importa, But the Lord said, it doesn't porque mis matter, promesas son mis because promesas. my promises are my Y promises. si tú crees And if you con tu believe corazón, with your heart, yo voy a hacer lo I'm going to posible. do what the impossible. Aleluya.
En resumen, la Biblia nos muestra In summary, the Bible que shows la us maternidad, sea física, sea espiritual, that motherhood, spiritually or physically, es un don precioso. is a precious gift. Es un rol fundamental It's a fundamental role, y da vida and it gives y life esperanza and hope a la fe de los hermanos. to the faith of brothers and sisters. No importa cuál sea tu estatus en este It momento, doesn't matter your status in this moment. Él va a cumplir promesas, He's going to complete promises, pero Él quiere usarte a ti también but He wants to use you also para bendecir a otros. to bless others. Mientras no puedes abrazar a los tuyos, Maybe you can't hug yours. abraza a alguien que lo necesita. Hug someone that needs it. Ora por el hijo de tu hermano. Pray for the son of your sister. No juzguemos Don't judge por qué el hijo de tal y tal persona why está en this esta person's son posición. is in this position. En nuestra vida nunca fue un misterio. In Mucha gente life, sabía lo que estábamos pasando con nuestros hijos. it wasn't a mystery. A lot of people knew what was going on with our children. Tratamos de guardar We tried to guard them. solamente esto de dos personas. This from Bueno, just two people. 4. Well, 4. Eran dos parejas It was 2 couples que nosotros nunca quisimos causarle el dolor de saber that we never wanted to let them lo have que that nuestros hurt, hijos pasaban. knowing what my children were Y eran going nuestros through. padres. And it was our parents, Mi mamá, su esposo my mom, her y husband, los padres de Miguel. and Miguel's parents. Nunca quisimos que ellos pasaran ese dolor. We never wanted them to know the pain they were going through. Pero pues, en este tiempo se han sabido porque hemos necesitado But now they have grown to know because we needed testificar to testify para que ellos entiendan so that they al Dios que understand nosotros les the servimos. God that we serve. Que no importando That dónde ellos it doesn't estuvieron, matter where they were, que tocaban fondo, that we were on the ground, el Dios que nosotros le creíamos the y day que le that, creemos, the day that we believed los and that we still sacó, believe, los He rescató took them out y and aquí restored them, están. and here they are. Llegó el momento de testificar. The moment came to Y algún testify, día and one day ellos mismos se pararán they will stand here y darán su testimonio and leave their de lo que testimony Dios ha hecho en su of what vida. God has done in their Y lives. eso es lo único que nosotros como padres, And that's the only thing Le that pedimos al as parents ask the Lord, que ellos reconozcan that they recognize quién lo hizo. who did it. Aleluya. En esta hora les quiero pedir que se pongan de pie. This time I want to ask everyone to get on their feet. Y me despido de las redes sociales. Y les pido que a las madres que pasen un hermoso día de las Social madres. media and ask the Su mothers to have a familia. beautiful Mother's Day with their families. Y si usted no lo quiere cerca, And if you guys have busque a them alguien close, con quien pasar este día. if you don't have them close, Abrace, find celebre someone la to vida be de with. otros. Hug and celebrate with someone else. Les esperamos en la semana que viene. We'll wait for you to connect next Si week. necesita oración, aquí estamos. If you need prayer, here we Si are. usted necesita recibir a Cristo en su If corazón, you need to receive Christ in your heart, solamente tienes que abrir tu voz. just open your mouth Declara and declare. que lo necesitas. That you need Habla him. con Él, conversa Speak con with Él. Him, Y conversate dile with Him, cuánto tú lo and tell necesitas. Him how much Que you tú need quieres Him, servirle that you want to serve Him, y que quieres comenzar un nuevo camino. and that you want to start a new walk with Him. Escríbenos Write us si quieres que alguien te ore por ti. if you want someone to pray for you. Estamos aquí para eso, no importa dónde tú estés. We're here for it no matter where you are. Les bendecimos. We bless you.